Saludos, Dios te bendiga. Los últimos tiempos, el fin del mundo, el apocalipsis, el Armagedón, siempre han sido temas de interés, de preocupación y hasta de miedo para muchas personas. Luego de haber atravesado una gran pandemia, la todavía vigente guerra en Europa que amenaza incluso hasta con el estallido de una tercera guerra mundial, los desastres naturales como terremotos y huracanes, las crisis sociales y políticas en muchos países hace que las personas piensen que el fin del mundo es inminente. Vivimos en un mundo finito. La Biblia habla sobre el final de los tiempos y detalla las señales que lo precederán. Dios nos exhorta en su palabra a estar alertas, a prepararnos. ¿Cuáles son las señales que anuncian el fin? ¿Ya estamos viviendo el apocalipsis? En este video abordaremos el tema. Soy Joel Vilches y esto es Cosmos Bíblico. Acompáñanos. Los acontecimientos recientes que han sucedido en gran parte de nuestro planeta han originado un gran número de reacciones de parte del mundo cristiano. En la Biblia, en varios versículos en toda la extensión de las Escrituras, encontramos profecías del periodo apocalíptico, en el que no solamente habrá cuantiosos desastres naturales, sino también conflictos bélicos, apostasía, alarmante pérdida de los valores morales y también la aparición de falsos profetas. No falta quienes digan que siempre ha habido guerras, destrucción, muerte y enfermedades, sismos, huracanes, tsunamis, perdición y locos de manías mesiánicas. Pero lo que estamos viviendo hoy en día es apabullante. La Biblia menciona un periodo previo a los tiempos del fin. Para algunos, este periodo parece ya haberse instalado en la tierra, un lugar cada vez más convulsionado donde todo puede pasar. La Biblia también nos dice que, en el final de los tiempos, las naciones serán juzgadas y sucederán muchas catástrofes, hambres y guerras. Pero los que hemos creído en Jesús como Dios y Salvador, no debemos temer porque tenemos la certeza de una eternidad con nuestro Padre Celestial. Sin embargo, es importante estar preparados, reconocer los tiempos y exhortar a los que nos rodean a que se acerquen a Dios, acepten el perdón de Él y vivan con la certeza de la salvación. Veamos a continuación las señales antes del fin. La primera señal, la aparición de engañadores. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Parece que hoy en día tenemos muchos más profetas falsos que predicen falsas doctrinas, prometen riquezas y una vida cómoda, aseguran que el seguidor de Cristo será curado instantáneamente cuando ellos oren y toda maldad de su vida va a desaparecer. Manipulan engañosamente la palabra de Dios. Esta proliferación de sectas es una de las características de estos tiempos hasta que llegue el fin, aunque cerca del final aparecerá el anticristo, que se opondrá a Jesús, instituyéndose como la única autoridad mundial. Jesús advirtió que en los últimos días aparecerán falsos cristos, los cuales se disfrazarían como el Mesías y clamarían ser el Salvador del mundo. Jesús alertó de que, en el tiempo del fin, muchos vendrían diciendo representar a Cristo y engañarían a muchos. Tanto a los discípulos de Jesús hace 2000 años como a nosotros, sus herederos en la fe, se nos hace un llamado a la vigilancia, porque recibiremos ataques directos de los engañadores. Esto es algo serio. A lo largo de nuestras vidas recibimos
casi constantemente imitaciones, propuestas, sugerencias de sectas que transmiten doctrinas que no se apoyan en la real palabra de Dios. La segunda señal, el principio de dolores. Esta señal constituye en realidad un periodo con varias señales incluidas. La época previa al inicio del fin de los tiempos. La Biblia nos explica en Mateo capítulo 24, versículos 6 y 8, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Se intensificarán las guerras, conflictos, epidemias, desastres naturales, etc. Pero a este nivel todavía no es el fin, pero es el principio de una gran devastación. Los científicos están bastante desconcertados con todo esto y tratan de dar respuestas sobre estos grandes fenómenos. La gente tiene temor de que una gran hecatombe vendrá en cualquier momento sobre la tierra. Esto solo es el gran preámbulo de lo que viene en los días terribles de la tribulación y la gran tribulación, cuando la ira del Todopoderoso se derrame en pleno sobre la humanidad impía que rechazó el Evangelio de la gracia. Lo importante es reconocer si estos principios de dolores ya han comenzado. Si es así, podemos ser categóricos al afirmar que la tribulación estaría bastante cerca. El tiempo del principio de dolores está marcado por 3 señales que se van a producir en simultáneo. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Representa las guerras. Habrá pestes y hambre, epidemias y hambrunas, terremotos en diferentes lugares. Podemos entender aquí la inclusión de todo tipo de desastres naturales. La guerra es constante, una parte permanente de la historia del hombre en este mundo. Si no hemos vivido en una zona de guerra, conocemos sobre la guerra por diferentes medios de referencia. Hemos sido testigos de las noticias y hemos leído en los periódicos sobre los conflictos entre países. Hemos visto documentales y reportajes sobre la guerra en los últimos años y en la actualidad. Sabemos algo de la tecnología de la guerra, los cañones, los aviones, los tanques, las bombas atómicas. Somos conscientes de los resultados de la guerra, el hambre, la tierra destrozada, las ciudades destruidas y muerte. La Biblia también anuncia pestes y hambre, es decir, epidemias y periodos de hambruna en todo el mundo. Hasta antes de la Primera Guerra Mundial, las epidemias, si bien estaban presentes, eran eventuales y ocurrían en áreas geográficamente limitadas. Las hambrunas globales eran prácticamente desconocidas. Pero, a partir de la mitad del siglo XX, las epidemias y el hambre no han dejado de azotar a la humanidad de manera cada vez más frecuente y con enormes pérdidas de vidas humanas. Epidemias como la del cólera, VIH-Sida, COVID o enfermedades crónicas como el cáncer o enfermedades cardiovasculares han afectado a millones de personas, tan igual que las grandes hambrunas en África, Asia y América Latina. Los desastres naturales son también anuncio del principio de dolores. Desde los años 70 han sucedido más terremotos que en los siglos pasados, y cada año se han ido dando tremendos terremotos que han costado la vida de millares de personas. En esta última década, los terremotos son de mucha más intensidad. Los huracanes, alteraciones climáticas y otros eventos también traen mucha destrucción y mortandad en la actualidad.
Es evidente que los falsos cristos, los rumores de guerras y los terremotos se están intensificando a medida que nos acercamos al tiempo del fin. La tercera señal, el odio creciente por el cristianismo. Está escrito en Mateo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Quizás tú no has estado enfrentando una persecución, pero hay cristianos en otras partes del mundo que lo están. La Biblia nos dice que todo tipo de odio, de burla o de desprecio se va a presentar hacia la palabra de Dios y el Evangelio, y estas son señales del fin. La Biblia claramente nos dice que la persecución continuará y luego será de grandes proporciones cuanto más cerca estemos a la venida de Cristo. De hecho, este tema de persecución y sufrimiento es parte de cada uno de los pasajes bíblicos más importantes relacionados con los acontecimientos que conducirán al regreso de Cristo. Jesús repetidamente hablaba de ello porque Él quiere que sepamos lo que va a ocurrir y que estemos listos y alertas y que podamos entonces estar llenos de gozo y sin temor a servirle. La cuarta señal, el aumento de la maldad. Mateo capítulo 24, versículos del 10 al 12 dice lo siguiente: Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Al encender la televisión podemos ver contenidos llenos de violencia, delincuencia, corrupción y obscenidad que parece que se están convirtiendo en normales. La pérdida de los valores morales viene de una enfermedad particularmente destructiva, la pérdida del verdadero amor a Dios y a los demás. El pecado enfría nuestro amor por Dios y por los demás al hacer que nos enfoquemos solo en nosotros mismos. Nadie podrá amar si piensa solo en sí mismo. Lamentablemente, esta señal no se manifiesta solamente en las personas que no tienen a Cristo, también se expresa en creyentes. En todas las denominaciones religiosas, los creyentes en general anhelan las cosas mundanas y ya no piensan en trabajar para el Señor. El amor de los cristianos se vuelve cada vez más frío y las iglesias se están volviendo cada vez más desoladas. Aunque estas señales ya están presentes, no estamos viviendo el Apocalipsis. Todavía no es el tiempo del fin. Estamos en los periodos previos. Quizás ya estamos iniciando el principio de dolores, pero aún no es el fin. Es muy atrevido estimar una fecha aproximada de cuándo llegará el final. Nadie sabe la fecha exacta de cuándo esto sucederá. Solo Dios el Padre sabe la fecha y la hora. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Jesucristo volverá a reunir a sus elegidos en el arrebatamiento. Y luego juzgará al mundo. Como no sabemos cuándo será ese momento, debemos estar preparados. Puede ser en 100 años o puede ser mañana. La venida de Cristo será totalmente repentina. Así se afirma también en Mateo capítulo 24, versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. La llegada del Señor será de improviso. Por todos los eventos que estamos atravesando en el mundo, pareciera que estamos ya viviendo el periodo del principio de dolores. Pero aún así, yo no afirmaría esto con una completa certeza. El fin podría darse a esperar un tiempo más. No obstante, hay una señal que sería la marca inconfundible del inicio del periodo de la tribulación y la gran tribulación. Este es el arrebatamiento de la iglesia. Por eso,
Es tan importante que tengamos la certeza que Cristo es nuestro Señor y Salvador, que hayamos rendido nuestras vidas a Él. De esta forma, esperaremos su segunda venida con gozo y no con temor. No debemos tener miedo a estos tiempos finales si tenemos a Jesús. Si no tienes la certeza de la salvación, ahora es un buen momento para acercarte a Dios y pedir que perdone tus pecados y aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Ahora que hay tiempo, no esperes las señales que te adviertan el fin. Mejor asegura tu vida con Cristo. Gracias por tu atención. Te invito a que nos sigas en nuestros canales en Facebook y en YouTube. Activa la campanita para que así recibas las notificaciones de nuestras publicaciones semanales. Si quieres más datos acerca del arrebatamiento, abajo en la descripción dejo el link para que puedas ver el video. Haznos saber tus comentarios y sugerencias. Que la gracia de Dios te guíe. Dios te bendiga. Hasta pronto.